Dile no más a las malas noches. Cambia tu colchón. Call Mattress tiene colchones a los mejores precios de Jacksonville. 721-5081. Call Mattress ya. Gracias por continuar con nosotros aquí en tu comunidad. Tomás, fue mucho lo que dijo esta última vez, Bastante. pero básicamente él estuvo hablando de unir la comunidad para luchar contra ciertas cosas, elementos como pues lo que mencionó él del agua y los ríos. Amplía un poco, por favor. Bueno, una de las cosas, estaba hablando de los tanques sépticos que en ciertas áreas del río están causando que hay... Sí, están corrodiéndose, están causando problemas que antes no existían, Sí. pero la acumulación está causando problemas y puede causar más problemas en el futuro. Tú que vives, tú trabajas en la vivienda, tú sabes que hay secciones de la ciudad que son más difíciles que otras. Sí, claro. Y esa fue una de las cosas que nos mencionó, que la idea es que tener un programa para eliminar esos tanques de séptico y conectarlo con lo que es el alcantarillado de la ciudad. Exactamente, sí, y que eso va a dar trabajos a las personas también. Y también va a resolver o asistir en resolver el problema que existe con esos daños que están sucediendo con el ambiente. Councilman Carlucci, let me ask you, why should people vote for you? In your words, why should she, he, and he vote for you? My experience in my personal life, my experiences and successes in my business life, and in my past public life, and holding leadership positions in those places in public life as city council president, as finance committee chairman twice, appointed to the Florida Commission on Ethics, and was chair. I was appointed by Governor Scott and was chairman of that. I was on the commission for 5 years. So any public position I've ever taken, I've held leadership positions because I act, I work. Remember I told you I work hard? Yes, I can act. see. On Fridays, you'll find me in my office at 5, 5:30, 6 o'clock. So that's why, because I'm going to work, I'm going to lead, and most of all, it goes back to a saying that my daddy had, and that I remember when I was a little boy, and that was, and this is my maxim, a politician looks to the next election, but a statesman looks to the next generation. That's what I'm looking at, to the next generation. Traducción, por favor. Bueno, vamos a empezar por ahí, porque esa fue muy buena. Muy buena. Que un político está siempre pensando en la próxima elección, pero una persona, statesman, Un estadista. Exacto, una persona que está pensando en la próxima generación. Exacto. Y que eso es la forma que él vive y como él vive su vida. Denotó su liderazgo en sus diferentes posiciones anteriores, Sí. como comisionado. Tú que has estado aquí mucho tiempo y estás bien involucrado en la política. No eres el único que me lo has recomendado. People have recommended you. Your opponents have recommended you. People who have known you for years all attest to your integrity and all attest to your heart. They say that you care. And I think that's a darn good reason to vote for you, number one. Thank you, and that's very nice to hear. Thank you. Tú que lo conoces bien, dile a la audiencia por qué tú votas por él. Bueno, este señor yo lo conozco desde que yo era muy niño. Sí. Y lleva con nuestra comunidad, bueno, toda su vida porque Sí, él sí. nació aquí. Pero una cosa que a mí realmente no lo sabía porque era muy niño y lo acabo de aprender muy recientemente fue que en los años 90 él fue un concejal clave en hacer que los hispanos se consideraban minoritarios para poder obtener trabajos con la ciudad como abrir las puertas para los hispanos, porque los hispanos anteriormente no eran considerados minoritarios bajo el programa de minoritarios para la ciudad para poder hacer obras y obtener contratos con la ciudad. O sea que él fue una persona que en el año 90, en los 90 lo hizo con otro concejal para añadirnos a nosotros como personas. A la lista de que se podían contratar. Es correcto. Y recibir fondos y trabajo de la ciudad. O sea que es una persona que no está aquí hoy para tratar de conseguir nuestro voto y después desaparecerse como los demás. Es una persona que siempre desde un principio ha trabajado para no solamente los hispanos, para todas las personas. Tom is mentioning that back in the 90s, you're one of the people who opened the door for Latinos to be included in the list of minorities that could be hired by the city
to do work for the city. You basically open the doors of opportunity to Hispanics. Yes, sir, I did, because that's fair. I like to be fair. Everybody deserves a fair shake. That was another one my dad said. Before we're off the air, I want to say that I appreciate Tomás being here. And this young man has got a great legacy from his daddy. Yep. It's his job to carry it on. Yep. And he's doing a good job too. I'm going to be watching him as his star rises, and I hope. And I think this is going to be good for the Hispanic community, Tomás, and some others I'm sure of that. that are going to be leading the city in the future. Sure. I want to meet you. This has been a delight. Likewise. I've had a lot of fun. Great, and thank you very much. And by the way, I'm also Italian in a way. I'm Cuban-Italian because my name is Dominicis, which is the Cuban version of Dominici. I once met an Italian author who said, "You're not Dominicis, you're Dominici. I have friends called Dominici, Umberto Eco." And he says, "You're Dominici." That's why, Mr. Carlucci, we're in the family here. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido a Tu18Jax. Gracias, Tomás, también por traer a Matt. Y gracias a ustedes. Les instamos a todos, por favor, voten. Primero, infórmese bien. Vote por la persona que más refleja sus intenciones, lo que usted apoya, pero vote porque si no está perdiendo su poder. Es importantísimo. Gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en Tu Comunidad. La semana que viene otro episodio interesante con otra persona, uno de los líderes de nuestra comunidad. Gracias. Thank you. Thank you, Chad. Thank you. Gracias.